Hola amigos y amigas, bienvenidos. Continuamos estudiando el libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia, como sabéis. Y hoy comenzaremos con el tema 64 y el capítulo 4. Así que bienvenido Francisco, adelante. Buenos días, bienvenidos. Con la Biblia preparada vamos a comenzar leyendo los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Las ofrendas por el pecado se mencionan por primera vez en relación con la consagración de Aarón y sus hijos, pero en esa ocasión no fueron prescritas para todo el pueblo. El pecado es desobediencia. La desobediencia no es posible sino cuando hay conocimiento de la ley y transgresión de la misma. Hay diferentes grados de culpa en la desobediencia, y Dios tiene recursos para esto, pero toda transgresión es grave. El que persiste en su impenitencia finalmente cometerá el pecado imperdonable. En todo lo que estamos estudiando sobre el santuario, no cabe duda de que queda muy reflejado la maldad y consecuencias del pecado. El pecado es ofensa contra Dios. El hombre puede pecar contra otros hombres, pero su primera y principal ofensa es contra Dios. Por tanto, la confesión debe hacerse siempre en primer lugar a Dios. Recuerdo que en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve, antes de pedir perdón a su padre, le pide perdón a Dios. Dice así: he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque sus transgresiones contra los hombres habían sido grandes, su primera ofensa era contra Dios. Así ocurre con todos los pecados. Referente al pecado y el santuario, los servicios giraban en torno de la desobediencia del hombre y de la necesidad de salvación. Si no hubiese sido por el pecado, no se hubiese necesitado tener un altar sobre el cual colocar víctimas. Está claro, pero en ese caso habría existido un lugar donde el hombre pudiera encontrarse con Dios, pero el servicio hubiera sido de naturaleza enteramente diferente. Ahora nos reunimos en la iglesia. Claro, no siempre son igualmente culpables dos personas que cometen el mismo pecado. La luz siempre trae consigo responsabilidad. El mismo pecado cometido por un salvaje ignorante y por un hombre civilizado debe ser considerado y juzgado en cada caso desde un punto de vista diferente. Según esto, hay ciertas gradaciones de castigos impuestos por pecados cometidos por quienes están en niveles diferentes. De aquel que ha recibido más luz se espera más que de aquel que vive en la ignorancia. Claro, es lo justo. El pecado de una persona prominente afecta más a más personas que el de una persona menos distinguida. Por lo tanto, debe recibir un castigo más severo, ¿no? Claro, en el versículo 3 que dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Este versículo dice algo interesante. Cuando Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Adán representaba al hombre. Cristo también representaba al hombre. Adán, el primer hombre, era la cabeza de la humanidad. Cristo, el segundo hombre, el postrer Adán. El Señor del cielo es la cabeza de la nueva humanidad. Lo dice la epístola primera de Pablo a los Corintios. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. También lo dice la carta a los romanos. Me parece que estás queriendo decir que en el santuario, cuando pecaba el pueblo, este pecado también recaía sobre el sumo sacerdote. Exactamente. Y cuando
cuando un sumo sacerdote entraba en el santuario, lo hacía en nombre del pueblo. También, cuando él pecaba, el pueblo pecaba, y se le exigía presentar por su pecado el mismo sacrificio requerido que cuando toda la nación pecaba. También es cierto que cuando el sacerdote ungido pecaba, la sangre era llevada dentro del tabernáculo. Sin duda esto se debía a que su pecado era considerado como más grave que el de cualquier otra persona, o de mayor importancia ante Dios. También en este caso dice el versículo 12, que el animal sacrificado había de sacarlo y quemarlo fuera del campamento. Pablo, en el libro de los Hebreos, dice que Jesús también padeció fuera de la ciudad de Jerusalén. Algunos han opinado que esto indica también que murió no solo por los judíos, sino también por todo el mundo. Bueno, Francisco, creo que llegamos al final de este capítulo, a menos que quieras decirnos algo más. Sí, quiero decir lo siguiente. La mayoría de los cristianos no entienden el ministerio de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, ni le dan a ese ministerio todo su valor. Ciertamente creen en la sangre derramada, pero no comprenden que debe haber un ministerio o una aplicación de la sangre para que sea efectiva. Es hora de que se llame la atención del mundo y de los profesos cristianos, en especial, a la obra que Cristo está realizando ahora. Muchos preguntan por qué Cristo demora tanto en volver. Saben que se fue, pero no saben nada de su obra mediadora. Como no han seguido al Cordero, no saben dónde está ni qué está haciendo. Es nuestro deber y privilegio, nuestra tarea como pueblo, restaurar las antiguas calzadas y presentar a Cristo al mundo como nuestro mediador y sumo sacerdote. Su obra está casi terminada y cuando concluya, Cristo vendrá con poder y gloria. Bueno, amigos y amigas, el resto del capítulo continúa con las instrucciones de los sacrificios y vosotros mismos podéis estudiarlo en vuestra Biblia. Así que por hoy terminamos y os esperamos mañana, como cada día, que estudiaremos el tema 65. Muchas bendiciones y hasta mañana.